Aleluya, aleluya. Bendecimos a Dios en esta noche y le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio, óigame bien, el privilegio de poder reunirnos en el lugar que nos ha entregado para poder darle a Dios lo único que podemos darle con toda autenticidad, nuestra adoración a Dios, poder agradecerle a Dios por todo lo que realmente recibimos de su mano. Aleluya. Y créalo, para mí es un privilegio, el estar aquí al frente para mí es un privilegio, que verdad, créalo que me siento honrado porque Dios pues pudiera permitir que muchas personas pudieran estar hoy en este púlpito. Yo tantas personas que están en el ministerio y el que Dios me permite estar acá en este lugar con ustedes en esta noche, para mí es una honra y de verdad también agradezco al pastor Discoa por la relación de amistad que tenemos, la relación ministerial. Lo conocí cuando todavía Dios no le había llamado al pastorado y verlo ahora en el pastorado, pues realmente hemos compartido muchos momentos. Y le voy a decir algo, de verdad que uno tiene algo que agradecerle a Dios siempre y es saber que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, hermano. Escúchame, ¿sabe una de las cosas? Denle un aplauso fuerte a Dios, dígale, Señor, gracias. O sea, aleluya. ¿Sabe que he estado redefiniendo el concepto de cristianismo y a veces me gustaría siempre dejar claro en el corazón de un creyente lo que Dios ha puesto en mi corazón en cuanto a lo que es ser cristiano? Porque normalmente nosotros siempre pensamos que un cristiano es aquel que viene a la iglesia. Entonces pensamos que cristianismo es solamente venir al templo y eso no es ser, el venir al templo no es solamente ser cristiano, eso es parte de la vida cristiana, pero no es la totalidad. O sea, cuando usted viene al templo, eso es parte de la vida cristiana, nos congregamos porque eso es parte de la vida cristiana, pero venir al templo no es solamente ser cristiano, es algo más que venir al templo. Y si usted me pregunta hoy, Pastor Masi, ¿cuál es el concepto que usted habla? ¿Cuál es la definición de lo que es ser un cristiano? Yo he llegado a concluir, después de mucho tiempo, de que un cristiano es aquel que sabe que todo lo que él tiene y todo lo que es se lo debe al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vea, todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. Eso es el cristianismo. Entonces, ¿sabe lo que me doy cuenta? Que cuando uno tiene eso claro en el corazón, una persona que está dirigiendo no tiene ni que decirle a la gente que canta. A veces yo voy a lugares, hermano, y aunque a usted le parezca mentira, yo he estado en lugares donde hay personas que están dirigiendo y tienen que decirle a la gente, hermano, cante, hermano, que no se escucha, hermano, que... Y sabe que a veces me llegó a pensar, digo, wow, si la persona de verdad está claro que todo lo que yo soy y lo que tengo se lo debo a Dios, el día que entro aquí, yo no tengo que esperar que me digan que cante, yo canto. Porque mi corazón está agradecido. Entonces, si yo necesito que la gente me diga que cante, que adore, es porque no hay una conciencia real de que de verdad todo lo que tengo, Señor, te lo debo a ti. Yo vengo aquí a adorarte. Yo no vengo a perder mi tiempo. Yo vengo a entregarte mi adoración, a entregarte todo lo que realmente yo he recibido. Vengo a agradecértelo. Entonces la alabanza fluye fácil, no hace falta que la gente te diga que adore, porque recuérdate, no te hablo solamente de las cosas tangibles, las cosas que podemos tocar, como el carro, la casa, los hijos, el dinero. Te hablo también de aquellas cosas que no podemos tocar, pero que también las recibimos de Dios, como los dones, los talentos, la inteligencia, la capacidad, eso también viene de Dios. Entonces cuando usted está claro de eso, hermano, usted no tiene que esperar que nadie le diga que adore. Usted diga, Señor, no hay, yo estoy claro que no hay nada que yo tengo que no haya venido de tu mano. Entonces la adoración fluye, el ambiente espiritual se satura de la presencia de Dios porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así que como estamos en el primer servicio de este año 2009, yo quiero que usted pueda aprovechar que la gente que está cerca de usted y dele un abrazo y dile, sea agradecido con Dios, dile, sea agradecido con Dios. Dile a la gente que está cerca, dile, sea agradecido con Dios, díselo. Si alguien no te lo dice a ti, volteate tú y díselo a alguien, dile, sea agradecido con Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor. Así que puede tomar su asiento. Gracias de verdad. Le damos al Señor por poder estar en este lugar. Y quiero compartir una palabra que de verdad pueda bendecir su vida, que pueda ser útil cuando estamos iniciando este año 2009. Es un año de reto, escuche, es un año de reto. Y una de las cosas que quiero dejar claro en el corazón de cada creyente es que estamos conscientes que usted y yo, como cristianos, estamos llamados a vivir diferente a la gente que no es cristiana. Le voy a decir esto con toda responsabilidad. Yo estoy claro que los creyentes tenemos una responsabilidad con la gente que no conoce a Dios. Y usted me pregunta, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, que nuestra vida le tiene que mostrar al mundo que vale la pena servirle a Dios. O sea, que la gente que no conoce a Dios lo va a conocer a través de nosotros, los compañeros de trabajo, los vecinos, los familiares.
Y usted me pregunta, ¿y cómo lo va a conocer? Por el estilo de vida que tú y yo estamos llevando. Por eso hoy le agradezco a Dios estar compartiendo una palabra que quiero dejársela en su corazón. Iniciando este año 2009, quiero dejar una palabra en su corazón. Y quiero que usted vaya conmigo a la Escritura para que vayamos a la palabra de Dios. Y quiero que esta palabra pueda bendecirle y fortalecerle de manera realmente que usted a partir de este momento usted diga, yo tengo que vivir conforme a lo que esta palabra me dice. Así que vamos a la Escritura. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Quiero que vaya conmigo allí a la Escritura. Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 17. Porque quiero compartirle una palabra que pueda realmente traer a su corazón una verdad bíblica, no una verdad emocional, una verdad bíblica que le lleve a usted a entender, óigame bien, que yo como cristiano, usted como cristiano, tenemos una responsabilidad con la sociedad que está alrededor nuestra. Y la iglesia Manantial de Vida tiene algo que ofrecerle al mundo que nos está rodeando. Así que vamos al libro 17 de Mateo. Vamos al capítulo 17 y vamos a ver el verso 14 al verso 20, capítulo 14 al verso 20, y vamos a entrar a esta palabra que quiero que pueda realmente ser clara. Así que si no tiene Biblia, póngase al lado de alguien que la tenga, porque quiero que vea la palabra que voy a compartirle. Capítulo 17 del libro de Mateo, verso 14 al 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vea que dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Vea el versículo nuevamente, el 20, y Jesús le dijo, ¿sabe por qué no pudieron echarlo fuera? Observe ahora, por vuestra poca fe. Vea que Jesús está diciendo, por vuestra poca fe. Y le dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ahora observe lo que dice, le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que manteniendo su Biblia abierta, sin cerrar su Biblia, puede tomar su asiento. Yo quiero compartirle hoy realmente con una claridad bíblica. Tengo el reto de dejarle hoy una verdad que pueda ser útil para su vida, no solamente aquí en el culto, sino que después que termine el servicio, la palabra de Dios pueda hacer un trabajo de poder llevarlo a usted a tomar decisiones que le sean correctas. Yo estoy claro, óigame bien, yo estoy claro que la vida se compone de decisiones. Como seres humanos, como cristianos, nosotros constantemente tenemos que tomar decisiones. Y le voy a decir algo, las malas decisiones nos dejan malos resultados. Entonces necesitamos que los resultados nuestros sean resultados positivos. Entonces para tener resultados positivos necesitamos tomar decisiones correctas. Y una de las cosas que quiero que usted entienda es que cuando vamos a la Escritura, una de las verdades que necesitamos nosotros mantener en nuestros corazones es que cuando hablamos de lo que es la vida del cristiano, el cristiano tiene un reto para con la persona que no sirve a Dios. Y tal vez usted pregunte, Pastor Masi, ¿cuál es ese reto? Bueno, que cuando Dios le habla al creyente, nos habla a nosotros, una de las cosas que Dios dice a la iglesia es que tú y yo tenemos que vivir por fe. Y la Escritura dice que el justo, ahora observe esto, el justo por su fe vivirá. De manera que uno pregunta entonces, ¿cómo vive el justo? Y usted me respondería, el justo vive por su fe. Se lo voy a repetir nuevamente. ¿Cómo vive el justo? Vea que no es igual hablar de un impío que hablar de un justo. Si usted observa la Escritura, la palabra hace una diferencia entre el justo y el impío. Y está diciendo que el justo y el impío viven de manera diferente. Y usted pregunta, ¿y por qué viven diferente? Bueno, porque el justo vive por la fe. El impío vive a través del temor, a través de la trampa, del engaño. Y la Escritura dice que el impío es como el tamo que arrebata el viento. Vea cómo Dios describe al impío. ¿Cómo lo describe? Dice que el impío es como el tamo que arrebata el viento. Y usted pregunta, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que no tiene estabilidad, que hoy está en un sitio y mañana está en otro lugar, que realmente nunca tiene seguridad.
porque lo que puede tener hoy, mañana lo pudiera perder. Entonces Jesucristo, cuando está hablando en la palabra, habla y está diciendo algo bien importante, y está diciéndole a sus discípulos que a causa de su incredulidad no están alcanzando lo que Dios tiene para ellos. Y el libro de los Salmos está diciendo que el impío y el justo tienen que tener resultados diferentes. Y usted pregunta, ¿cuáles son los resultados? Obsérvelo ahora. Dice, el impío es como el tamo que arrebata el viento. Pero me gusta esto, pero no así los justos, que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y ahora observe, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso no lo dice el pastor más, eso lo dice Dios. Y Dios está diciendo que el impío es como el tamo que arrebata el viento. Pero dice, pero no así los justos, que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso quiere decir que Dios está determinando algo, que lo que nosotros hacemos va a prosperar, que la bendición de Dios está sobre la gente que vive justamente. Entonces Dios está diciendo que el impío tiene un resultado diferente al que tiene el justo. Y usted pregunta ¿por qué? Bueno, porque el justo vive bajo realmente la incertidumbre. Los cristianos vivimos por la fe. Entonces me pregunta, ¿cómo puedo vivir yo? Usted y yo estamos llamados a vivir por fe. Se lo voy a repetir nuevamente. Usted y yo estamos llamados a vivir por fe. Ahora, eso suena bien, porque de hecho nosotros los cristianos hablamos de fe. Si algo hablamos de fe, si alguna cosa tenemos dentro de nuestro vocabulario es la palabra fe, y todo es fe. Pero quiero decirle, yo quiero dejarle bien claro bíblicamente lo que es vivir por fe. Porque si usted me pregunta ¿qué es fe? Lo primero que tenemos que decir ¿qué es fe? Porque a veces hay personas que tú le hablas de fe y no saben definirla. Si usted me pregunta, Pastor Masi, ¿qué es fe? Teológicamente, si usted va a ver la escritura, teológicamente, para no ser muy profundo, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es la sustancia que sostiene la esperanza. Es verdad, pero se lo voy a decir más sencillo. Se lo quiero decir más en un lenguaje más fácil de entender. Si usted me pregunta qué es fe, fe es simplemente creer lo que usted no ve. Para no complicarlo mucho ni ponerlo muy teológico, porque yo sé que la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que le da sustancia, la esperanza, y eso suena muy lindo, pero a veces no entendemos ese lenguaje. Entonces lo que quiero decirles es que es fe, simplemente fe es creer lo que no vemos. Entonces, ¿cómo vive el creyente? El creyente vive por fe. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que Dios está prometiendo. Es ahí la diferencia del impío. Porque el impío vive por lo que mira, por lo que está alrededor, por lo que le están diciendo las informaciones. Pero usted y yo estamos llamados a vivir diferente, porque nosotros no vivimos por circunstancias, sino vivimos por promesas de Dios. Dile al que está a tu lado, dile, tenemos que vivir por fe. Dígaselo, dígale, tenemos que vivir por fe. Y si puede alabar a Dios hoy, si puede bendecirle. Este es un año de reto para la iglesia. Y usted me pregunta por qué. Porque este es un año donde va a ser mucho más fácil poder demostrar que vivimos por fe. Porque escúcheme, cuando hablamos de vivir por fe, yo siempre he llegado a pensar como ministro, como pastor, como consejero, que tengo que escuchar a veces historias muy tristes, que a veces porque si el creyente está llamado a vivir por fe, ¿qué es lo que hace que nuestra vida de fe a veces sea tan, óigame bien, con tan pocos resultados? ¿Dónde está el problema de nuestra vida de fe? Bueno, le voy a decir algo, y es que cuando hablamos de vivir por fe es mucho más que simplemente sentir que los pelos se me paran. Porque hay gente que dice, ay, siento, ay, se me paran los pelos. Y bueno, amén, si se le paran los pelos, bueno, eso es porque tiene pelitos. Si no tuviera pelo no se le pararan, pues. Pero, sí, porque hay gente que piensa, ay, se me paran los pelos y veo una gallina volando. Y entonces comienza a poner una cantidad de cosas que a veces simplemente son cosas que yo puedo percibir, pero que no realmente no es lo que Dios está diciendo. Cuando hablamos de fe, la fe se basa en lo que Dios está diciendo, no en lo que yo siento. Recuerde, la fe no se alimenta por mis sentimientos, sino por las promesas de Dios. Por eso cuando usted ve un punto, la fe tiene enemigos, porque eso es que para vivir por fe no es tan sencillo, no es simplemente decir que yo vivo por fe. La fe tiene algo, y es que tiene que estar alimentada por las promesas que Dios ha dado. Entonces la fe tiene enemigos, y usted me pregunta, ¿cuáles son los enemigos? Bueno, los enemigos de la fe son los mismos sentidos, los sentidos que tenemos son enemigos de la fe. Porque cuando usted mira algo que es contrario a lo que Dios le está ofreciendo, inmediatamente la fe se debilita. O cuando usted escucha algo que es diferente a lo que Dios está prometiendo, inmediatamente su fe se debilita. Por eso es que los sentidos son enemigos de la fe. Y le voy a poner ejemplo. Yo he estado ministrando en lugares de sanidad, y una de las cosas que me doy cuenta es que a veces yo he llegado a lugares y he ministrado una palabra de fe donde hay un diagnóstico médico que realmente es irreversible según la ciencia médica, y comienza la persona a despertar dentro de su corazón una palabra de fe que para Dios todo es posible.
que para Dios no hay enfermedad incurable, que para Dios Él tiene la última palabra. Y la gente comienza a recibir ahora algo que no sabe de dónde viene, pero comienza a creer que aunque los médicos dicen esto, Dios dice algo, y es que para Él todas las cosas son posibles. ¿Qué comienza a suceder? Que el corazón de esa persona comienza a ser alimentada en fe. ¿Por qué? Porque está creyéndole que para Dios nada es imposible. Pero resulta que a veces viene alguien a visitar a esa persona y se acerca y comienza a hablarle, y cuando comienza a hablarle dice, pero bueno, ¿cómo fue que te dijeron eso? Y la persona, bueno, lo que pasa fue que yo me sentí un malestar por aquí, y entonces sentí que el brazo se me comenzó a adormecer, y entonces fui al médico, me hicieron entonces el chequeo y diagnosticaron que tenía un cáncer. ¿Qué sucede? Que inmediatamente esa conversación ahora no está alimentando fe. Entonces la persona que a veces está visitando le agrega un poquito más y dice, wow, esa enfermedad es terrible porque mi primo tenía eso y en 3 meses se murió. Inmediatamente al que le sueltan esa palabra, inmediatamente ¿qué pasa? Que la fe se comienza a debilitarse. Ahora, ¿por qué se debilita la fe? Por palabra negativa. Porque comienza a decir, no, esa enfermedad es como el 11, comienza con 1 y acaba con 1. Y cuando la gente comienza a pensar, inmediatamente ¿qué sucede? Que el temor se comienza a apoderar de la mente de la persona. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que antes estaba anclado y apropiándose de la fe, ahora se está apropiando simplemente de las noticias que están alrededor. ¿Cuántos aman esta palabra, hermano? ¿Cuántos aman esta palabra? Cuando usted se da cuenta bíblicamente, una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que cuando uno habla de la vida de fe siempre está alimentada por promesas de Dios. Por eso es que cuando usted observa la mayor parte de los fracasos de fe bíblicamente, siempre estuvieron acompañados de cuestiones que estaban alrededor, que hacían que la persona comenzara a dudar de lo que Dios le estaba ofreciendo. Por eso es que usted se da cuenta, las circunstancias siempre van a ser un reto para el hombre de fe. La mujer de fe siempre va a ser allí retado a las circunstancias. Y usted me pregunta el por qué. Le voy a decir, porque la fe siempre tiene que alcanzar lo que Dios ha prometido, a pesar de que las circunstancias que estoy mirando no se parecen a lo que Dios está diciendo. Entonces usted y yo vivimos por fe. Entonces la fe tiene algo, la fe parte de un principio, que cuando usted y yo estamos viviendo por fe, nuestro vocabulario tiene que ser apropiado a lo que Dios está diciendo. Entonces el vocabulario nuestro tiene que ser un vocabulario de fe, porque no puede haber un divorcio entre lo que yo creo y entre lo que yo digo, porque entonces no estamos viviendo por fe. Porque la Biblia dice, creí, por lo tanto hablé, de manera que yo hablo lo que creo, no con lo que las circunstancias me están diciendo. Por eso es que no es un vocabulario de fe cuando tú hablas con alguien y le preguntas cómo tú estás, y hay gente que dice, bueno, aquí estamos, pastor, usted sabe, en la lucha, pastor. Y después usted ora por él y a los 3 meses le pregunta cómo está, ya no está en la lucha, en la batalla, pastor. Se salió de la lucha, se metió en la batalla. ¿Sabe lo que pasa? Que el vocabulario se contamina, es un vocabulario, bueno, como Dios quiere. ¿Y sabes lo que sucede? Que eso debilita tu vida de fe, porque no estás apropiándote de promesa, simplemente estás viviendo por las circunstancias. Entonces cuando usted ve la escritura se da cuenta que cuando Dios habla de fe, la palabra de Dios está avanzada en algo. Y es que usted y yo tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que comienza a debilitar la fe es que nosotros somos muy dados a la lógica, al cálculo. Porque cuando hablamos de fe siempre hay un reto que tenemos, es cómo Dios lo va a hacer. Ahí viene el punto, porque cuando nosotros hablamos de fe, Dios es poderoso, amén. Dios todo lo puede, amén. Dios puede bendecirte, amén. Pero el problema es cuando te quedas contigo mismo y comienzas a pensar, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Y comienza entonces la mente a sacar cálculo. Y comienzas entonces a ver cómo lo Dios va a hacer. Y tú sabes algo, cuando entonces tu mente no puede recibir el cómo Dios lo va a hacer, inmediatamente entonces tu fe es debilitada. Mire, le voy a decir algo. Yo recuerdo cuando yo comencé a grabar una serie de fe, hará unos 3 años, y yo estaba hablándole a personas y comencé a compartirle una palabra de negocios que de pronto las personas no habían creado. Y yo decía, mira, aquí hay gente que está aquí en este lugar que aunque ha estado trabajando a sueldo, Dios va a poner realmente en el deseo de su corazón, va a poner personas que van a ser empresarios, que van a ser bendecidos en este lugar y que hoy están aquí y que nadie daría por ellos nada y que hoy usted lo mira aquí, pero que Dios lo va a llevar a ser empresario. Y ¿sabe algo? Después terminaba y había gente que se me acercaba y me decía, hermano Masi, pero usted está bien claro lo que usted está diciendo. Y yo le decía, ¿por qué? Bueno, porque usted dice, no, que Dios va a llevar aquí gente a ser empresario. Y luego, bueno, yo que estoy creyendo esa palabra. Ajá, ¿y cómo usted piensa que se va a hacer eso? Por la fe.
Ajá, pero ¿cómo? ¿Dónde? Un capital, ¿cómo usted quiere? Imagínese, para uno comenzar un negocio necesita por lo menos, imagínese, unos 20, 25 mil dólares. Si yo de repente en este momento me pongo a pensar, ¿de dónde saco yo 25 mil dólares? ¿Dónde yo puedo comenzar? Es más, si me pongo entonces a tratar de reunir 25 mil dólares para tener un negocio, cuando ya tenga los 25, ya con 25 no se puede, hay que tener 50. Le digo, ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que tú estás hablando por la lógica. Y la lógica tiene algo. La lógica tiene algo. Y es que la lógica produce orden. Porque no podemos negar que 2 más 2 son 4. Y 4 más 4 serán 8. Y la lógica tiene algo, produce orden. Porque nos permite movilizar las cosas basado en el orden. Pero cuando tú me hablas de lógica, la lógica y la fe no son compatibles. Por eso es que cuando tú me hablas de lógica, la lógica produce orden. Pero la fe produce milagro. Por eso es que cuando usted comienza a escuchar noticias, hoy cuando estamos hablando de una sociedad, que estamos hablando de una compresión de mercado, estamos viendo una economía que está en recesión, que estamos hablando de la caída de la bolsa, usted y yo tenemos que hoy demostrarle al mundo cómo se vive por la fe. Porque cuando hay abundancia, cualquiera tiene fe. Cuando todo está bien, cualquiera tiene fe. Cuando todo está saliendo como yo quiero, ¿quién no tiene fe así? El carro está bien, la familia perfecta, el trabajo de lo mejor, el sueldo inmejorable, la salud perfecta. Así cualquiera adora a Dios. Pero ¿sabe cuando usted me muestra fe? Cuando los vientos sueltan contrario. Usted me va a mostrar su fe en los momentos que las cosas no están saliendo como la esperamos. Como decía el pastor Disco, cuando todo se comienza a ver diferente, entonces allí donde tú me muestras lo que es fe. Por eso cuando usted ve el lenguaje del salmista, vea, el salmista en el Salmo 23 es un salmo conocido. Mira, yo creo que el salmo más conocido es el Salmo 23. Hasta los inconversos se lo saben. Pero es un salmo de fe y usted me pregunta por qué. Observe el lenguaje del escritor. Vea, el escritor comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Observe, hay una seguridad: Él es mi pastor y nada me va a faltar. Y lo comienza a describir y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Observe la figura, le está hablando de un vocabulario de fe. Dice: mi pastor se llama Jehová y Él me hará descansar en lugares de delicados pastos. Vea, él simplemente se está comparando con una oveja. Y él, como pastor, David, el escritor del Salmo, conoce lo que es la vida pastoral. Y está diciendo: así como yo cuido las ovejas, Jehová cuida de mí. Y ¿sabe algo? Él dice: así como yo llevo las ovejas a los lugares de delicados pastos, así lo hace Jehová conmigo. Ahora vea que le pone la palabra delicado, es descriptible. El lenguaje de fe tiene que ser siempre pronunciado como Dios lo dice. Me lleva a los lugares de delicados pastos. No dice pastos solamente, dice pastos delicados. O sea que cuando usted ve el Salmo, yo en mi mente me pongo a imaginarme cómo sería. Y yo me imagino las ovejas acostadas hasta en el piso, en lugares delicados